Lo habíamos anticipado, estamos aquí en el estudio de Radio Infinita con el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, a quien le agradecemos sus minutos para conversar. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantado de Hola, saludarlo. senador. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Senador, semana de presentación de presupuesto que ha dado un poquito para todos, ¿no? Hartas reacciones, hartas discusiones. Yo le quiero preguntar primero, ¿cómo la oposición puede hacerle frente a esta negociación? Porque es el último presupuesto, entonces enfrenta cierta dicotomía. Desde su sector pretenden que el presidente sea justamente alguien representante de la coalición en el próximo año, pero al mismo tiempo está el peso de la responsabilidad fiscal, ¿no? ¿Cómo se aborda justamente esa dicotomía? A ver, primero yo creo que hay que ver más o menos cómo es el escenario que está configurado. Nosotros venimos de un gobierno que tiene un crecimiento de 1.8 anual, el peor desde el regreso a la democracia. O sea, el país no ha crecido prácticamente. Si uno toma la estadística y la compara con las personas que mueren y nacen, al final el crecimiento es prácticamente cero. Tenemos una deuda pública que está cerca del límite de lo que el Consejo Fiscal Autónomo estima como razonable, que es cerca del 45%. Hay una serie de gastos que están bajo la línea. Ha habido incluso exacciones de los fondos de reserva, de los fondos, exactamente, bueno, de las empresas públicas, de Corfo, las mismas empresas públicas, muchas de ellas no están funcionando. TVN está al borde de la quiebra. Tenemos un desempleo como no se había visto antes. David Bravo, Estudios Longitudinales de la Católica, y Juan Bravo de la Diego Portales señalan que estamos efectivamente en una emergencia laboral. Se crearon en el último año 141 empleos según cifras del INE. Tenemos un problema de seguridad ciudadana importante. Entonces, primero yo creo que contextualizar. Al situarnos en ese contexto, naturalmente la opción que nosotros tenemos que ofrecerle a la ciudadanía es la única posible. Es la opción de tratar de equilibrar las cuentas fiscales, de que no haya un gasto excesivo, de que efectivamente va a haber que apretarse el cinturón, de decirle a la ciudadanía que estas son las condiciones que están dadas y sea quien sea que gobierne, nosotros queremos y creemos que va a gobernar Evelyn Matei, va a tener que exponer este tipo de situaciones que yo creo que la ciudadanía también las tiene claras. La ciudadanía tiene clara que no ha habido un buen manejo en los temas que estamos conversando, que son además los más relevantes de la ciudadanía y que precisamente tienen a la oposición como primera prioridad para ser gobierno. Y naturalmente eso implica ser responsable y decir, mire, lo lamento, no hay plata, Pero como se dijo en algún momento. Es como poco sexy también. Absolutamente poco sexy, pero ¿quién dijo que la política era sexy? Claro, pero yo no sé si la política será sexy, pero los votos se ganan con sex appeal, por lo visto. Y a mí no me cabe duda que la ciudadanía puede entender la situación en que nos encontramos. Pero también es cierto que si alguien sale a ofrecer a la ciudadanía más gasto público, más bonos y más cosas, la gente va a decir que sí, porque la gente está complicada. Entonces, en el fondo, ¿cómo se hace para hacer lo correcto, aunque sea menos popular? Diciendo la verdad, pues Paola, esa es la única alternativa, o tratando de enfrentar los problemas como los problemas que tenemos, no como los problemas que hacemos que no tenemos, y por eso la seriedad en materia de propuestas económicas, en materia de lo que se ofrece, en materia de los equipos, de la experiencia que tienen los equipos para implementar. Recordemos que venimos de un gobierno que prometió que acá la micro iba a ser gratuita, que el gas iba a ser gratuito, que íbamos a tener una refundación prácticamente de Chile, que íbamos a tener... había que meterle inestabilidad al país para precisamente tratar de hacer los cambios que nos iban a llevar a ser este país de maravilla, que no terminó por resultar. Y finalmente hoy día hay que decirle a la ciudadanía que se viene pesado precisamente porque no se hicieron las cosas como se debió hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ver los presupuestos. Yo presido la primera subcomisión mixta, que hoy día se reunió además por primera vez después de ver los estados de ejecución presupuestaria. Y estamos viendo los ministerios de Hacienda, de Economía, y una serie de servicios públicos que hay que ver de dónde nosotros recortamos precisamente para que esto sea factible y que el país no viva endeudado, porque finalmente cuando terminamos pagando más de 10.000 millones cuando terminamos pagando intereses sobre intereses, finalmente es plata que deja de ir a las necesidades y prioridades del país, las prioridades sociales principalmente. Y no queda otra alternativa. La única alternativa que nosotros nos dejan es decirle a la ciudadanía, mire, vamos a tener que apretarnos el cinturón y tratar de ser muy responsables en qué cortamos, en cómo avanzamos y en cómo le damos prioridad hoy día a la seguridad, a la creación de empleo, al crecimiento económico, que son palabras que parece que se nos olvidaron.
Ahora, cuando uno escuchaba al presidente en la cadena nacional, las cifras y digamos el espíritu de todo lo que dice el presidente pareciera no conversar con la realidad de las cifras macroeconómicas. Bueno, no sé si usted está de acuerdo con eso, pero si está de acuerdo con esa premisa, mi pregunta es si es que el gobierno está siendo poco serio, si el gobierno está, o si el presidente no conoce las cifras, no las entiende, o si esto más bien, ese optimismo impostado responde a una necesidad bueno, de hacer creer que las cosas están mejor porque estamos a puertas de una campaña presidencial. A ver, bueno, obviamente que un presupuesto en campaña presidencial con todo es un presupuesto que avanza 1.7. Yo creo que el presupuesto debiera quedar en cero o hubiera un 0.5 tal vez. O negativo, pensemos que cada vez nosotros nos hemos ido alejándonos finalmente de los balances estructurales que se prometen, ¿verdad? En una media de 1,5 puntos por año, desde el año 2022. Entonces, claro, hay y lo que termina pasando con eso es que el país ahí tiene que recurrir a descapitalizar las empresas públicas, a sacar plata de los fondos de reserva por la vía administrativa, a meter una cantidad de gastos, como he señalado, bajo la línea. Y nuestra responsabilidad desde el Senado, precisamente mirando la discusión presupuestaria, es tratar de ponerle coto al gasto excesivo porque alguien lo termina pagando. Y finalmente es el país el que termina dañado y al final hay que endeudarse públicamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros aquí en materia de empleo público, en materia de los programas sociales, de cómo eventualmente puedan ser afectados, en el total del gasto, finalmente en el que termina incurriendo el Estado, y ahí tenemos que ir partida a partida, tratando de pedirle las explicaciones al gobierno para poder tener un presupuesto razonable. Así, a primera instancia, senador, ¿dónde cree que habría que hacer las correcciones a la baja en este presupuesto? Mire, es difícil porque hay un compromiso aproximadamente legal de cerca de un 92% del compromiso legal. O sea, son plata que están establecidas legalmente y que no se pueden, donde hay poco movimiento. Entonces hay cerca de un 8% de movimiento, y por eso que esta discusión que se ha dado acerca de lo que se llama la glosa republicana, la glosa republicana o los fondos de libre disposición, los recursos de libre disposición que se les dejan a cada uno de los gobiernos, ¿verdad? Porque la Comisión de Presupuestos que citó para el gasto público, que citó el gobierno, recomendó efectivamente que esa glosa pudiese reemplazarse por una reasignación de gasto de cerca del 10%. No va a existir ese 10%. Entonces, naturalmente, nosotros estamos diciendo, bueno, si no va a existir ese 10%, que podamos eventualmente reasignar, pero que haya algo de recursos de libre disposición, que es lo mínimo que se ha dejado siempre. En democracia, el presidente Piñera dejó $700 millones al gobierno del presidente Boric, y eso que hubo pandemia y hubo estallido social. Entonces, acá, que no se esté dejando nada, ¿verdad? Y que se vayan tomando solo parcialmente aquellas medidas que propone la Comisión o que propone el Consejo Fiscal Autónomo, que también ha sido muy claro en señalar que todas las estimaciones de ingresos y las estimaciones de gasto finalmente se han ido corriendo en la medida que nos acercamos al final de año, y tenemos sobre ejecuciones de presupuesto, sobre ejecuciones de gasto, que finalmente van haciendo que el país tenga hoy día finanzas desordenadas, y eso es lo que nosotros estamos viendo, y estamos tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno para ojalá dejar un presupuesto dentro de lo posible, lo más ordenado que se pueda, pero lamentablemente las cifras no acompañan al gobierno, y me parece que el esfuerzo debe estar puesto en tratar de que la ciudadanía vea que aquellos programas que eventualmente le llegan finalmente a su bolsillo o que les importan no sean afectados. Oiga, senador, en todo caso, ¿todavía hay esperanza de que el gobierno reponga esta glosa republicana? Se lo pregunto porque vemos que hasta el Partido Socialista están presionando para que así sea. Es que claro, es que no son asuntos que cuando tú vas a tomar una decisión así, primero la socializas, ¿verdad? Esto es política, acá tú tienes partidos, fuerzas políticas representadas en el Parlamento, hay que hacer este trabajo previo.
Y creo que eso no se hizo. Efectivamente existe una recomendación, pero así hay una recomendación que yo no sé si el gobierno la va a seguir, porque si va a tomar todas las recomendaciones de la comisión, una de las recomendaciones es que no haya reajuste en el gasto público, por ejemplo. Y yo no sé si van a seguir esa recomendación. Entonces, acá o se hace un sacrificio o sencillamente no vamos a tener capacidad presupuestaria ninguna para llevar adelante programas, por pocos que sean. ¿Te fijas? Porque cuando tú reasignas, finalmente tienes que cortar de alguna parte y poner en otra, pero no tienes libre disposición, y lo que debiese haber es al menos una combinación entre algunos recursos de libre disposición. Si todos entendemos la situación financiera que tiene el país, nosotros ya no podemos echar pie atrás con eso, porque este fue un mal gobierno y tuvo malas cifras económicas, ¿verdad? Y el país no creció ni tuvo los ingresos que se estimaron que debía tener. Luego, tratemos de buscar un entendimiento para que existan algunos recursos disponibles y exista una capacidad al menos de reasignación, que va a tener costos, y por eso que es importante también decirle a la ciudadanía que esto no va a ser gratis. Los malos gobiernos finalmente representan ciertos costos para la ciudadanía y hay que entenderlo así, porque lo otro es mentirles a la gente. Senador Cruzcoque, en la pregunta medio política, ¿usted coincide con que hubo intervencionismo del presidente en su cadena al referirse a la propuesta en específico de José Antonio Kast de recorte de 6.000 millones? Mire, me parece que fue absolutamente imprudente y torpe de parte de él. Me parece que es el tipo de cosas que no se hacen en nuestra democracia, en las formas. También las formas tienen que ser siempre cuidadas. Uno en política puede ir a la pelota, pero no puede ir a la canilla. Me parece que no corresponde. Es cierto que no lo mencionó y es cierto que hay cosas en las que yo estoy de acuerdo. José Antonio Kast no ha sido capaz de explicar de dónde cortaría 6.000 millones de dólares en 18 meses. Es cierto. Pero me parece que no es la cuenta pública el lugar, porque el presidente dice, mire, es parte del diálogo democrático, pero el diálogo democrático también tiene ciertas instancias democráticas en donde llevarse adelante, y no son precisamente la cuenta pública. Creo que fue una imprudencia. Ni las cadenas nacionales. Ni las cadenas nacionales. Fue una imprudencia brutal. Así que no estoy de acuerdo con eso, naturalmente. Ahora, y a propósito, incluso desde el lado de la estrategia política, ¿está de acuerdo con que diputados de la UDI hayan llevado justamente este momento a la Contraloría? Porque es bien curioso, el Partido Republicano opta por no hacerlo, pero son diputados de la UDI que llevan a Contraloría el tema por un presunto intervencionismo en desmedro de José Antonio Kast. Sí, es que no sé si es en desmedro. Yo creo que acá hay que cuidar ciertas formas republicanas. Hay que también, nosotros hemos visto que la Contralora ha hecho bastante más que varios en el cargo antes. Y me parece que es parte de cuidar también las instituciones en Chile tienen equilibrio de poderes y se cuidan, ¿verdad? Y si no mantenemos eso, finalmente ¿qué nos queda? Esto independientemente de a quién le afecte. Ahora creo que eventualmente lo hace con su qué, el presidente de la República. Evidentemente yo pienso que le conviene más darle más figuración a un candidato que a otro, porque naturalmente probablemente considera que puede ser un rival más débil en segunda vuelta. Luciano Cruzcoque, senador de Bópoli, le queremos mucho agradecer estos minutos para conversar con Radio Infinita. Que tenga una buena tarde. Estamos atentos a la emisión, además, de el primer capítulo del Candidato. Viene Evelyn Matei. Protagonizado por Evelyn Matei. A ver si lo vemos entre el público ahí. Pues. Así es. Voy a pasar a mirarlo, de todas maneras. Ya, pues perfecto, senador, que esté muy bien. Paola. Gracias, senador. Gusto verte. Gracias, chao. Son las 6 de la tarde con 18 minutos.